Bienvenidos a Filonautas, donde la inquietud permanece. Yo creo que no hay momento en el que no se pueda filosofar. Vivir sin filosofar es morir en vida. ¿Hay placer en la filosofía? Entonces, filosofía y vida son lo mismo. ¿Se creó Dios por miedo a la muerte? Bueno, vuelve Filonautas. Damos la bienvenida nuevamente a este encuentro amistoso que nos guía hacia algo, o eso es lo que creemos. ¿Por qué estamos acá? Bueno, el día de ayer, mi querido amigo Ari me manda un mensaje mostrándome qué es lo que ha sucedido con los videos, con el primer capítulo, una cosa increíble. La verdad que el motivo por el cual empezamos a juntarnos, a hablar de filosofía, que es lo que nos gusta, entre otras cosas, fue más que nada por un contexto de cada uno, lo que los dos necesitábamos dispersarnos con algo y surgió la idea. Y bueno, sinceramente lo que pasó fue que después de ¿cuántos años? 3 años más o menos. Y nos comió la pandemia en el medio. La pandemia. Años. 2019 fue. 3 años. 3 años. 3 años. Después de 3 años, nada, vemos que con 2 simples videos que surgieron de una idea totalmente repentina, bueno, evolucionó, tuvo algún fruto. Algunos suscriptores que la verdad que a mí en lo particular me pone muy contento. O sea, me agarra por sorpresa, yo es algo que no me espero, pero bueno, se ve que es algo que da fruto y bueno, dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no volver a hacerlo? Que está buenísimo, que nos juntamos un rato y hablamos de las cosas que nos interesan, que nos gustan y además lo compartimos, que me parece que está muy bueno eso. Así que hoy estamos con Ari, Mao, que ya lo conocen. Ari, ¿cómo va? ¿Alguna presentación? No, ninguna presentación. ¿Cómo te encuentra el día? Bien, tranquilo. Día muy tranquilo, poca gente en la calle. Día del censo. Día del censo, no poca cosa. Suceso que pasa cada 10 años o 11. Más o menos. 11. Y nada, como decía recién, lo que tiene de bueno esto es que para hablar de las cosas y para hacer filosofía en cierto punto no hace falta ser ningún experto. Tal cual. No hace falta solamente tener capacidad de análisis y poder hablar. Y ya está, ya no ser pensante. Entonces está bueno que la gente también en el momento que lo escuche nos acompañe y que despierte esa idea, esa duda. Bueno, por ahí decía una persona, uno de los comentarios decía que lo estaba escuchando mientras estudiaba, creo, y nada, como que lo escuchaba tipo pasatiempo, y es un poco la función para que la pensamos también. Y es loquísimo que eso pase, de verdad. O sea, a mí al menos me hace pensar y decir, qué loco, es realmente loco, ¿eh? Si lo pensamos, en serio es realmente loco. Pero bueno, además de estar con Ari, estamos con mi hermano, Esteban, si se quiere presentar, edad, nombre, nacionalidad, y último 3 del DNI. Último 3 del DNI y una breve descripción de su persona y su actualidad. No le pedía nada. No. Le hiciste el censo. Hiciste la tarea. Casi, boludo. Tal cual. Mira, mi nombre es Esteban García Guarneque, el hermano de Mauri. Tengo 29 años, los últimos 3 del DNI son 217, calzo 44. Mi segundo dedo del pie es más largo que el primero, una particularidad. Y estoy bastante nervioso, es la primera vez que me enfrento a este formato, la verdad siempre tuve ganas de hacer uno. Siempre pensaba que iba a ir por el lado del cine yo y por mis hobbies, por los que más se me conoce, pero por el lado de la filosofía creo que soy un gran guitarrero, creo que peco más de sofista que de filósofo, por decirlo de alguna forma. Ya se va a saber eso.
Igualmente, Estoy contento. se puede analizar mucho del cine mediante filosofía. mediante Obviamente. cotidianidad. Por supuesto. Obviamente. Hay demasiado. Me encantaría. Hay una película que se llama Otra Tierra que después podríamos verla. Puedes Pero arrancar no. desde Matrix, Así como que- poca cosa. Tal cual, tal cual, tal cual. Así que bien, contento, un poco nervioso. Así como cuando está a punto de dar la primera bajada a la montaña rusa, diría. Uf, qué momento. Qué Momentazo. momento. Yo me acuerdo cuando estuve en el Parque de la Costa, la montaña La Roja, que te deja arriba. Eso. Esa es terrible. Estoy en ese momento. En Y- el primer carrito, perdón. Luego de mi hermano Esteban encontramos acá con un íntimo amigo, casi familia diría yo. Familia, ¿por qué no? Marcos Lampa Crecia, ¿está bien? Lampa crece, sí, Lampa crece. es difícil el apellido. Que también tiene una inclinación, ¿no? Hacia esta cuestión del podcast y bueno, dijimos, ¿por qué no invitarlo? Siendo que siempre sus comentarios son tan oportunos. Pero bueno, nada chicos, bueno, ya me conocen, los que no me conocen. Marcos, tengo 29 años, también lo mismo. Es la primera vez que estoy, digamos, en este formato, viendo de Explorando. qué va un poco todo esto. Nada, me encanta la idea, me encanta hablar, me encanta debatir. Y a veces uno no se da cuenta que la gente, por intercambiar sus ideas, hay gente en YouTube o en Spotify, donde sea, que se alimenta de eso o la hace pensar y sacar ciertas conclusiones. Así que está buenísimo. Tal cual. De mi lado estoy un poquito nervioso, pero un poquito tranquilo también, porque es cuestión de hablar. Es una charla entre amigos esto. Yo creo que los nervios son típicos de un escenario como este, pero hay que dejar fluir, porque estamos para eso. Hay que focalizarnos en hablar de lo que hoy trajimos y podemos ya ir presentando un poco el tema para que vaya ahí sonando por lo lejos, si quieren. Hoy el tema que trajimos es un poco peculiar, aunque no por ser peculiar no es mucho menos natural, que es la muerte. Ese silencio es digno de la muerte también. A mí me pone nervioso ya de entrada, me cuesta mucho. Sabes que particularmente, primero lo que quería decir es que estamos en otoño y Sí. es particularmente la temporada de la muerte, ¿no? Hoy veía por las veredas del barrio todas las hojas marchitas y dije, uff, gran día para hablar de la muerte, ¿no? Tal cual. Sí, pero, sí, sí. pero no te voy a negar que, por poner alguna frecuencia, una vez cada 2 semanas tengo algún sopetón antes de irme a dormir, algún pensamiento disruptivo que me interrumpe cuando apago la tele y me voy a dormir y en un tiro el cerebro me dice, te vas a morir. Bueno, como básicamente es como cuando te vas a encontrar en cierta forma algo bastante cercano a la muerte, que es dormir. Pensándolo de alguna manera, ¿no? Es como que estás, sí, no sé si será por miedo quizás, pero uno se pone a pensar en lo que viene después. Y en cierta forma, dormir es la pérdida de la conciencia, no absoluta. Sí, es un estado. No absoluta, ahí de- es un estado de tranquilidad y de Bueno, paciencia. es lo que se preguntaba Descartes. En el discurso del método, Descartes dice, ¿cómo distingo yo el sueño de la vigilia? Hay ahí también un recorrido entre pensar en qué difiere un poco el sueño del estar despierto, ¿no? De Pero- hecho, perdóname que te interrumpa, el doctor Tangalanga en alguna Tal cual, de sus- yo no lo quería citar. ¿Y dormir? No lo quería citar. Yo voy a poner, si vos citás una eminencia, yo cito otra. El doctor Tangalanga en alguna de sus llamadas ha dicho, pero señora, si dormir es morir un poco. Tal cual. Claro. ¿Para qué dormir si dormir es morir un rato? Yo quería hacer una pregunta disparadora acerca del tema. ¿Por qué la muerte es vista como un enemigo? Yo tengo una teoría. ¿Por qué la muerte es algo que no se me puede presentar? ¿Por qué? Yo tengo una teoría. Es un pensamiento mío, no está Tal cual, respaldado tal cual. en nada. Está respaldado en Ariel. Bueno, lo estás respaldando. Sí, Bien. te estoy dando la espalda. Bien. Yo creo que tenemos ese pensamiento como de un estado, digamos, o darle una connotación mala a la muerte, porque uno se queda desde... La experiencia que tenemos sobre la muerte es del que queda vivo. Vos tenés la experiencia del que se murió, lo extrañás,
era una persona que querías o no. Entonces el punto de vista que vos tenés de eso es el punto de vista del que quedó vivo. El otro punto de vista no lo tenés porque Nunca va a claramente estar. no vas a estar ahí. Tal cual. Como decía Epicuro, Tal cual. no hay que tenerle miedo a la muerte porque cuando nosotros estamos, la muerte no está, y cuando está la muerte ya nosotros ya no estamos. Tal cual, sí. No hay por qué preocuparse, total yo no voy a poder sentirla. Exactamente. Entonces es como... Yo creo que es un poco eso, ¿no? La connotación negativa es porque, bueno, uno, el que queda como con esa melancolía, eso que extraña, que Sí, como esa que- nostalgia. Esa nostalgia. Entonces, como que, bueno, por ese lado es que existe ese... Como que uno le tiene miedo, Sí. quizás por los padres o por lo que van a sentir los demás, pero... Sí, quizá para mí por ese lado lo traumático es el hecho de los efectos de la muerte. Porque en ese sentido vos lo que estás diciendo es todo lo que genera en cierto ámbito la muerte. Pero la muerte en sí misma, ¿por qué la entendemos como un enemigo? O sea, porque quizá eso que genera la muerte sí sea un estado doloroso, un estado en donde se manifiesta algo que nosotros identificamos como, bueno, que en realidad tampoco hay que darle tanta vuelta, nos pone mal. Todo lo que se genera perder, en este caso un ser querido, qué sé yo, dejar de ser, bueno, analizó por la psicología, dejar de ser niño, que ahora quiero llevarlo un poco por ahí esa cuestión. Yo creo que a lo que ibas ahí también tenemos que pensar un poco en cierto contexto y cultura determinada, ¿no? Como que, y tiempo, es como algo bastante que tiene que ver en el tema, porque si vamos al caso, quizá lo que significaba la muerte en los mayas y un sacrificio era como algo deseado. Tal cual. Y Claro. quizás en alguna religión, quizás más oriental o demás, la muerte es un proceso y un paso a otra vida o Tal cual. de otra forma. Entonces hay que pensar en distintos puntos de vista, ¿no? Si yo lo voy a plantear en términos totalmente egoístas, yo soy un fanático de la vida. O sea, yo no me quiero morir porque quiero seguir haciendo cosas. O sea, el seguir haciendo. Creo que tengo poco tiempo para poder disfrutar todo lo que la vida me ofrece, ¿no? O sea, cuando uno empieza a reflexionar un poco sobre qué mierda estás haciendo acá, siendo un diminuto punto en un espacio prácticamente infinito, lo milagroso que es eso, decís, no me quiero morir porque me queda mucho por hacer. Me pasa un poco eso. Qué lástima que se termine. Claro, claro. También por otro lado tiene como un punto de justicia la muerte que decís, está bueno que a todo el mundo le llegue, porque si no, no sé, imagínate un hijo de puta que ande por la vida, viviría toda su vida así. Entonces, creo que tiene su lado bueno, su lado justo y su lado malo. Tenemos para... Sí, también lo que yo opino ahí es que la condición de finitud, uno hace y uno actúa porque sabe que es finito. Eso también, porque eso es si clave. Uno piensa o cree que va a vivir eternamente, ciertas cosas empiezan a perder un poco su sentido, ¿no? Es como que, bueno, uno hace lo que hace porque sabe que en cierto punto se va a morir, inconscientemente. Ahora, bueno, es que eso es algo que yo veo. Y para mí la vida es un poco el despertar de ciertas facetas. En la que uno por momentos se da cuenta que hay un punto límite en la que dice esto se termina algún día. Y otros en los que la vida uno se deja empapar por el día a día y simplemente se dedica a vivir y olvida todo ese tipo de cosas. Es como que por momentos sale a luz y me acuerdo y digo, che, pero esto en un momento se termina. Y por otro lado, no tengo el tiempo para... o no tengo... estoy tan... Te pones en velocidad crucero. Sí, no lo querés pensar, a mí me pasa mucho eso, de no querer de taparlo abajo de la alfombra y no plantear de que hay situaciones que se van a terminar o amistades o vínculos. Lo que pasa es que yo creo que está bueno tener en cuenta el hecho de saber que se va a terminar diariamente, porque quizás te va a permitir dar abrazos que por estar en automático no vas a dar. Tal cual, sí. Y decir unos te quiero que por estar en automático no vas a decir. Igual, perdón, ahí engancho un poco con lo que decía Ari, que esto me lo estuve pensando también un poco, es... hay veces que hoy siento que la discursiva de nuestra sociedad contemporánea
va mucho por el vivir la vida al máximo, ¿no? Porque después se termina. Y ya en el subtexto de esa afirmación quiere decir que estamos dando por sentado que no hay más nada. Sí, ¿no? Eso es una particularidad. Hablaste de cultura, ¿no? Sí. Bueno, eso es una particularidad que tiene nuestra cultura occidental. En donde nosotros nos movemos siempre en el ámbito del ser. Entonces generalmente las cosas se tienden a encuadrar entre el ser y el no ser. No por nada hoy todos buscamos el ser indistintamente o contraponiéndolo al no ser. Siempre la dinámica está entre el ser y el no ser. Entonces, ¿cuál es el problema ahora con la muerte? Que la muerte es entendida como dejar de ser. Entonces, todo lo que es no ser, a nosotros se nos presenta como algo malo. Porque en la cultura occidental constantemente busca el ser. Entonces, este es un problema que nosotros tenemos porque estamos poniendo, por eso yo hablo de enemigo, estamos poniendo como enemigo algo que está intrínsecamente en nosotros. La muerte es inmanente a la vida, está pegada a la vida. Entonces, para mí hay que darle una vuelta de tuerca a eso. En el sentido de pensar que hay que incorporar la muerte a la vida. Por ejemplo, ¿Cómo lo interpretan otros países u otras regiones? acá otras tengo culturas? yo por eso agarré este libro. A ver. Mientras Acá- tanto, buscás Fíjate, la cita. Tengo acá una cita para leer. También hay que pensar que, como decís vos, que está tan dentro nuestro que uno cuando nace ya está empezando a morir. También, ¿no? Uno todo el tiempo va muriendo. Uno todo se le va cayendo el pelo, Obvio. se va arrugando. Obvio. Eso es el paso del tiempo y que la muerte cada vez se está acercando un poco más. En forma natural, digamos, ¿no? Sí, biológico. Entonces, Tiene mucho sentido. Entonces, si hablamos de eso, también hablamos de la negación de la muerte. Hay mucha gente que niega la muerte, tratamientos estéticos, sacadas de arrugas, poner el pelo donde ya no hay más. Sí, eso es casi como un manotazo ahogado, ¿no? Bueno, Exactamente. es que ahora voy a leer esto, pero con respecto a lo que vos decís, hay todo un análisis respecto de lo negativo. Hoy, ¿cuál es el problema? Lo negativo justamente viene a identificar un otro. Hay un otro que uno tiene que identificar como otro y negarlo para poder afirmar la existencia de uno. Entonces, cuando lo otro está visto como un enemigo, visto como algo que es lo no, o como algo que ni siquiera puede ser pensado porque uno constantemente hoy por hoy está fijándose en uno mismo y no puede ver en las otras cosas una negatividad, se empieza a tomar todo lo que viene de afuera como un problema. Y no solo pasa con la muerte, pasa con todo. Hoy constantemente estamos basando todo el análisis de la realidad por una perspectiva del yo. Y lo loco es que la muerte no es otro, sino que está en uno mismo. Exactamente, bueno. Y ahí es cuando yo les quiero leer esto, porque no por nada estamos en un podcast de filosofía y retomando un poco lo que dice Platón. Esto lo dice Platón, filosofar significa morir. La filosofía es una preparación para la muerte. ¿Está? ¿Y qué dice acá? Bueno, este es un libro de Byung-Chul Han. Ustedes lo conocen. No sé si vos lo conocés, Marcos. Este es un filósofo surcoreano que está vivo ahora, creo que nació en el año, bueno, no sé, en la década del 60. O no sé si en el 50 años que nació. Que escribe un montón y está sacando varios libros. Ya la pegó. Ya la pegó. Hace años viene publicando, pero últimamente sus libros tienen una tirada bastante mundial, diría yo. Uno de sus libros es Filosofía del Budismo Zen, donde
En uno de sus capítulos habla de la muerte, abordándolo a través de la filosofía, desde el budismo zen, que el budismo zen es una rama del budismo, ¿sí? Y ahí dice, estar muerto significa todo menos no ser. Por el contrario, la muerte eleva, profundiza, transfigura el ser. Estar muerto significa estar despierto, permanecer, concentrado en sí mismo. Sin que el cuerpo, y ahí donde está lo platónico, sin que el cuerpo, que enturbia lo verdadero, desvíe o confunda. ¿Está? La muerte profundiza la concentración e interioridad del alma. Filosofar como morir significa matar lo corporal o sensible a favor de lo invisible y racional. Vamos a hacer una pausa. Platón con todas las letras. Sí, eso es Platón. ¿Platón qué hace? Dice que en el caso del hombre, la esencia del ser humano es una composición de cuerpo y alma. Bueno, no hay que darle pelota a lo corporal, a lo sensible. Hay que elevar el alma. Es como, tiene que ir más como lo que decía, con el legado de lo que uno deja, digamos. O sea, más allá del cuerpo. Tiene que ver, no tanto, tiene que ver más como el cuerpo como aquello apegado a lo vulgar, apegado a los placeres, claro. Y el alma como aquello idético, como lo mejor, digamos, ¿no? En cierta forma. Lo que aspira a lo perfecto. Exacto, lo perfecto. Lo que aspira el cuerpo es el contenedor imperfecto, es la cárcel de la cual no nos podemos despegar hasta el momento de la muerte. Claro. Que conseguimos esa perfección, que es el despegar. Una vez que se muere, se despega el alma del cuerpo. Claro. Esa alma es ese... Vuelve con las ideas. Exactamente. Porque, a ver, todo esto tiene un contexto, que lo voy a explicar brevemente para que tenga sentido. Para Platón, básicamente la teoría que da Platón acerca de esto es que nuestro alma, previo a nuestra existencia, convivía en el mundo de las ideas, convivía en el mundo con las ideas. Es decir, nuestro alma conocía lo perfecto. El mundo de las ideas para Platón es donde habita lo perfecto. Las ideas para Platón son lo perfecto. Lo bueno en sí. Exactamente. Lo lindo en sí. Exactamente. Los conceptos de las cosas. Todo lo que es sensible, todo lo que está atado a lo material es... no apunta a un saber perfecto. Hay que despegarse de lo material para apuntar a algo que se llega a través del alma, por lo tanto de la inteligencia, que es la facultad del alma. Entonces acá lo que está diciendo es filosofar nos acerca mediante la inteligencia al mundo de las ideas, y en la vida lo que tenemos que hacer es preparar nuestro alma para constantemente estar despegados del cuerpo. ¿Está? Está bueno. Eso es la filosofía para Platón. Entonces, acá hay una cita que quiero, para que va a redondear esto. Dice, en efecto, si no es posible conocer nada de una manera pura, juntamente con el cuerpo, una de dos: o es de todo punto imposible adquirir el saber, o solo es posible cuando hayamos muerto, porque el alma claramente habrá vuelto. Pues entonces, cuando el alma queda sola en sí misma, separada del cuerpo y no antes. Y mientras estemos en vida, más cerca estaremos del conocer, según parece, si en todo lo posible no tenemos ningún trato ni comercio con el cuerpo, salvo en lo que sea de toda necesidad. O sea, dejar el cuerpo a las necesidades, ¿no? No encargarle el conocimiento al cuerpo, porque evidentemente los sentidos nos conducen al fallo. Si no, nos contaminamos de su naturaleza, manteniéndonos puros de su contacto hasta que la divinidad nos libre de él. De esa manera, purificados y desembarazados de la insensatez del cuerpo, estaremos, como es natural, entre gentes semejantes a nosotros y conoceremos por nosotros mismos todo lo que es puro, y esto es sin duda lo verdadero. Filosofía. La clavó al ángulo, ¿eh? Sí, Platón. Platón. Escuchame. Entonces, yo lo que quiero y lo que estoy poniendo en práctica en mi vida un poco también es esto. Esto mismo. No ver lo negativo, lo que se me presenta como un enemigo, que hoy en la cultura lo estamos percibiendo como un enemigo, verdaderamente como un enemigo, sino entenderlo como algo que hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Pero ¿por qué tenerle miedo? ¿Por qué tenerle miedo? Además, hay que pensar que el cuerpo mismo ya está preparado para afrontar esa situación. O sea,
esa mejoría, tengo entendido, esto lo toco como todos de oído. Vieron que siempre hay, que se dice la mejoría antes de la muerte, cuando alguien va a morir de viejo, ¿viste? Uno siempre espera morir de viejo, tranquilo, en una cama, rodeado de los seres queridos y pegarse un planchazo. Y dormido. Y dormirse, sí. Habiendo comido un McDonald's antes. Fija. O sea, Burger. bueno, Es un debate de otro capítulo, de otro podcast. Pero lo que quiero decir es que el cuerpo libera determinadas sustancias de bienestar, digamos. de bienestar, exactamente, que le permiten afrontar una experiencia traumática con total serenidad. Ahí es donde el cuerpo, dicen, y te lleva, ¿no?, a recordar tus momentos más felices. Sí. Hay un estado de tranquilidad y de paz con todo. Sí. Uno le permite poder despedirse también. Es como que es tan inherente a nosotros la muerte que tenemos funciones químicas que nos ayudan a enfrentarlo, ¿entendés? Biológicamente está. Es parte de Eso es nosotros. increíble y es verdad, eso puedo hablar, no sé, mi abuelo le pasó lo mismo, falleció hace poco y antes de morir, también su cabeza viajaba a momentos de su niñez que, estando lúcido y en vida, nunca los tocaba esos temas. Y, viste, uno parece que está delirando o en un estado de inconsciencia, pero son datos reales, o sea, son datos que hasta se pudieron constatar y es increíble cómo la mente trabaja antes de morir o cómo te prepara, digamos. Sí. Increíble. Es como un gran disco duro. Sí, Es zarpado, ¿no? Porque vos te lo pones a pensar y en algún lado de acá está, me estoy señalando el cerebro. Claro. En algún lado de acá está, ¿no? Y cómo somos capaces de sacar haces bajo la manga en determinado tipo de situaciones que ojalá cuando llegue el momento que sea ese, ¿me entendés? Claro. Que es un poco para mí lo que hay que entender en una visión más macro de la vida. Entender que es muy distinto. Hay que aprender a dividir esto para mí. La realidad de, por ejemplo, en este caso de la muerte, o sea, lo que la muerte es, de lo que nosotros podemos entender de la muerte. Hay que separar eso. Porque nosotros quizás cometemos, o sea, nosotros el ser humano en general, comete el error de hablar de lo que conoce. Pero siempre hay un saber por el cual nosotros podemos aspirar a un mayor grado de conocimiento todavía. En este caso es complicado porque la muerte, evidentemente, es inaccesible en cierto punto. Y es casi como entrar a la singularidad del agujero negro. Y es complicado. Claro. Es complicado. Pero en cierta manera podemos experimentar la muerte de otras formas. Estamos hablando de la muerte en una forma empírica en donde muere el cuerpo, pero podemos hablar también en un sentimiento de muerte en distintos contextos. Cuando se cierra un ciclo, con una separación. Ni me lo digas. En cierta forma, eso que tenías o eso a lo que vos estabas apegado, en cierta forma se murió. ¿Sí? Entonces, también como dijiste al principio del capítulo, ¿no? Las hojas que caen. Entonces, en cierta forma, en diferentes contextos, la muerte la vamos interpretando y experimentando en distintas etapas de la vida, no solamente como el cuerpo que deja de vivir, ¿no? Es que probablemente nosotros solo le pongamos el foco ahí porque nadie quiere dejar de existir. Ese es el problema. Que ves, incluso yo diciendo todo lo que dije, sigo diciendo ese es el problema. Y sí, es un problema, porque significa un problema. Pero ¿qué ocurre? Para mí hay que hacer una lectura más profunda y no solo entender la muerte como el dejar de existir, sino también como un proceso de transformación a otra cosa. Y no hablo de una vida futura, hablo de una vida que muere todos los días, todo el tiempo. Porque también nosotros, a medida que vamos creciendo, a medida que vamos evolucionando no en términos darwinistas, en términos de el paso del tiempo, de alguna manera estamos muriendo. Uno no se baña en el mismo río dos veces, ¿no? Bueno, ¿se entiende? Entonces, el cambio es una manera también de morir. El cambio es muerte. Y la vida, el transcurso, la duración de las cosas,
siempre deja algo atrás. Entonces me parece que amigarse con eso y darle una perspectiva distinta a la muerte en la vida, también hace una vida mejor. Es como un reciclar, digamos. Es tomar eso, esa muerte, Tal y cual. transformarla en la próxima vida o en lo que queda a través de sus ideas o de su pensamiento, de sus formas, Sí. y hacer algo mejor o hacer algo Distinto. O quizás simplemente contemplarlo. Contemplarlo también. Y valorarlo. Bueno, Y valorarlo. Exacto. tal cual. Por acá yo quiero leerles, a ver, porque este libro va poniendo como poemas también en el medio. Que habla un poco también de la sabiduría que tenían estos tipos. Por ejemplo, hojas de flor flotan al viento. Con cada una envejece la rama del ciruelo. Parece una tontería, pero fíjense cómo esto de contemplar, está el budista mirando la naturaleza y entendiendo que en la naturaleza le pasa lo mismo que a uno. Lo repito, dice, hojas de flor flotan al viento. Otoño. Hojas de flor Claro. flotan al viento. Con cada una envejece la rama del ciruelo. Es un estado de conexión con la naturaleza. Esto va acompañado también de toda la doctrina budista. Bueno, no sé si es una doctrina o qué, pero que tiene muchísimo más sentido de lo que parece. Pero es genial. Este estado de contemplación, porque ¿qué dicen los budistas? O cómo viven en realidad. Cómo viven. Cómo perciben la realidad. Ellos se despojan del ser. Ellos están constantemente relacionados. Es como que el mundo es una relación constante de las cosas. Con ellos mismos. Es como que pensarlo como si la hoja del árbol es también uno. Ok. Como si la hoja del árbol también te estuviera mirando a vos. Una cosa así. Pensar por el mundo. Entonces es una mirada bien empática de la naturaleza. Entonces desde donde conectan los budistas, o sea, en realidad es algo muchísimo más profundo que a mi gusto y a mi parecer que cómo lo vivimos nosotros. Que es simplemente mirar al otro y decir esto no y no lo pienso más. Ellos conviven con la naturaleza. A mí me parece genial. Me parece hay que, obviamente, llevarlo a la práctica, debe ser complicado, pero bueno, me parece que no está nada mal tampoco. Por eso a mí me hizo muy bien este libro, está muy bueno. Sí, de todo se puede sacar algún condimento y poder llevarlo a tu vida en el contexto en el que te desarrollás. Yo tenía así como alguna suerte de duda. Yo no sé muy bien cuál es la definición, o sea, si me preguntás te puedo llegar a dar algún indicio, pero ¿qué opinan de trascender? O sea, me acuerdo de la película de Johnny Depp, ¿no? Que es un concepto que se me hace que va a suceder en algún momento. Yo me dedico a desarrollar software, entonces estoy bastante ligado a la tecnología, pero el tipo llevaba su conciencia a una red neuronal, ¿no? Y podía vivir como una suerte de supercomputadora en una película. Eso como para evitar la muerte, ¿no? Pero digo, pensando qué puede haber después de la muerte, digo, ¿hay alguna posibilidad de un nivel superior de conciencia? O sea, bueno, hace un rato leímos lo de Platón, ¿no? Que Platón cree que volvemos con las ideas, que volvemos a la perfección. No sé qué opinan ustedes de eso. Yo creo que ahí el problema, a mí lo que me preocupa de eso no es esta cuestión de trascender. A ver, lo reformulo. ¿Qué es lo que trasciende? Es el problema para mí. Porque hay que ver si seguimos hablando de ser humano. ¿El ser humano está preparado para trascender en esos términos? Eso es lo que a mí me preocupa más. Que es un poco para donde están girando las cosas. Toda esta cuestión de... Bueno, en un futuro yo no creo que la gente... que el ser humano llegue a ser un cyborg que pueda no morir. Porque se habla de eso. Y de alguna manera está pasando también. Por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Que tiene el robot este de Microsoft, que tiene...
No O lo sea, recuerdo. Que vendría a ser ya como una transespecie, no sé qué es. Pero a mí lo que me preocupa más es eso. En que esta cuestión de negar nos lleva a perder nuestra identidad. ¿Dónde está la identidad? Terreno difícil. A mí me preocupa más eso. Pero trascender hoy claramente va para mí del lado de la tecnología. Va por ese lado. Sí, en cierta forma sí, y uno puede trascender de cierta manera en cosas mucho más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, vamos a citar un poquito a Cancerbero. Decía, solo se muere quien se olvida, ¿no? Sí, entonces, en cierta forma, quizá uno muere, como dije antes, en cuanto a cuerpo. Después hablamos de si hay alma o no, eso lo podemos debatir en otro momento, o como estábamos recién. Pero también el recuerdo del que queda, en cierta forma, es mantener vivo a aquella persona que se fue. Sí. Mismo una foto. Hoy que estamos con la tecnología, ¿no? Una foto, o como se decía antes, ¿no? Si querés trascender, escribí un libro, plantá un árbol y tener un hijo. En cierta forma, un poco de esa persona que murió, en esas cosas está. Sí, igual mi punto de referencia iba más hacia quizás lo espiritual, por decirlo, Sí, al misticismo, ¿no? Comprendo. Si existe un alma, mi alma se separa del cuerpo y hacia dónde va, ¿no? Yo, en ese plano, lo que vos decís, si vamos al caso, yo creo que es incomprensible, o sea, para el humano hoy en día es incomprensible, pero al no tener la capacidad de decir de que esto es de cierta manera, la posibilidad siempre está abierta. Por eso yo me considero agnóstico en la vida. O sea, yo no estoy capacitado para afirmar ni para negar cualquiera de estas cosas. Tal cual. Hay algunas que obviamente me parecen más un sinsentido que otras, pero desde que elijo creer vivo mejor. Esa es una de mis frases de cabecera y voy a citar un meme que vi hace poco. Cita de que era de autoridad. Cita de autoridad. Ey, acá se va las fuentes. Escuchame. Decía, y si cuando te estás por morir y ves la luz blanca, ¿en realidad no será el canal de parto de tu próxima vida? Pensalo. Vos ves la luz blanca del quirófano, ¿me explico? Y en realidad lo que está saliendo por la vulvagina de una nueva de una buena madre. De una nueva madre. Claro, exactamente. Y es el traspaso de conciencia de una vida que se va a una vida que entra. Es como la peli, la de los perros. La razón de estar contigo, ¿no? Que el perro muere y va apareciendo el otro perro. Ahí. Un poco los budistas creen en esto. Claro. Creen en la reencarnación y en el traspaso de conciencia. De hecho, yo leí hace casi un año, no lo llegué a terminar, pero es una charla entre un filósofo y un budista, el padre e hijo, se llama el monje y el filósofo. ¿Autor? Matthew Rickards. Y hablaba, yo no llegué a entender absolutamente todo, pero los budistas lo que creen es que hay como un plano, o sea, como decirte el espacio-tiempo, ¿sí? En donde fluye todo, que es el flujo de la conciencia. Entonces, cuando uno muere, lo que pasa es que esa conciencia retorna al flujo de conciencia. Claro. ¿Me explico? Y eso en algún momento vuelve a bajar a otra persona. Entonces ellos lo que van haciendo es ir y detectar en dónde fue la conciencia del anterior Dalai Lama al nuevo. Y por eso es que generalmente como que lo identifican en chicos pequeños. Mira. Y ¿Cómo es el debate entre un filósofo y un budista? Digamos, ¿tienen muchos contrapuntos o en cierto punto deben mantener ciertas bases, pero el budista capaz al estar en un grado más espiritual, no sé, chocará mucho? Si te pones, es como, pensándolo así, es como contraponer la filosofía a la teología cuando en un principio estaban muy unidas, ¿no? Claro. Me imagino que debe haber muchos budistas filósofos como creyentes filósofos, entonces como que hay de todo, me imagino. Sí, yo creo que va a un nivel mucho más práctico. O sea, el budista está simplemente viviendo de acuerdo a lo que profesa. piensa. No hace falta que lo escriba
para mí. ¿Qué quería decir? No, nada. No. Quería leer una cuestión acá que aparece en la Apología de Sócrates. Sócrates en la Apología, bueno, según se cuenta, en cierto punto expresa un poco este sentimiento de la muerte. A Sócrates lo condenan a muerte por básicamente lo que hizo en la polis. Y Sócrates, en cierto punto de la Apología, que para los que no la conocen es el primer diálogo que escribe Platón, que es la defensa de Sócrates ante los jueces, ante las personas que lo juzgaron. Y Sócrates en un momento dice: prefiero la muerte antes que irme. Antes que el destierro. Antes que el destierro. Porque para los griegos era el destierro significa... era una humillación. No estar representado por las leyes de su polis. Era básicamente perder la identidad. ¿Sí? En simples palabras. Y en una parte dice: reflexionemos también, hablando de la muerte, ¿no?, que hay una gran esperanza de que esto sea un gran bien. Acerca de la muerte. La muerte es una de estas dos cosas. O bien, el que está muerto no es nada ni tiene sensación de nada, o bien, según se dice, la muerte es precisamente una transformación. Acá, esto de trascendencia. Un cambio de morada para el alma desde este lugar, de aquí a otro lugar. Y ahí sigue, ¿no? Pero ya se extiende después. Esta cuestión que dice Sócrates abre un poco el camino, ¿no?, de la cuestión. Porque él dice: quizás la muerte es un bien. Y quizás, ahí como para redondear, ¿por qué no podemos pensar la muerte como un bien? ¿No? Él dice: ¿por qué me preocuparía algo si yo todavía no experimenté? ¿Por qué? Quizá esa muerte para mí es el mayor de los bienes en mi vida. ¿Se entiende? Entonces, me parece a mí importante eso, verlo, simplemente verlo. Después cada uno, en la práctica y en la vida, ver cómo, ver qué hacer. Por eso la filosofía, ¿no? Sí. Filosofar, la filosofía es la preparación para la muerte, ¿no? A mí me parece, como para redondear, me parece importante eso, señalar eso. Yendo a un punto un poco más terrenal, como para ya ir cerrando este capítulo del día de hoy. Ya estamos más o menos en 1 hora de charla, bastante, se pasó rápido. La verdad que sí. ¿Cómo te gustaría morir? Yo creo que repito y reitero que es en una cama con toda mi gente querida, tranquilito, cagándonos de risa, haciendo chistes sobre esto incluso. Bueno. Y voy a recordar, que esta era mi frase para cerrar también, voy a recordar a Harry Potter cuando en las Reliquias de la Muerte cuentan el mito de las Reliquias de la Muerte, el que usa la capa de invisibilidad y estuvo burlando a la muerte toda su vida, escondido en la capa de invisibilidad. Al final dice: y cuando se reencontraron la muerte y este tipo, él la recibió como quien recibe un viejo amigo. Así que ahí es a donde yo trataría de apuntar con mi propia muerte. A recibirla. ¿Cómo te gustaría morir? Yo creo que... no tengo tan claro el cómo, sino en qué situación de mi vida. Me gustaría morir con la conciencia tranquila de que hice y me puede manifestar, puede manifestar mi ser de acuerdo a lo que yo más me identifico y ser auténtico, digamos. Me quiero morir tranquilo de que fui yo. Eso sería para mí más importante que saber cómo. Te puedo decir cómo no me gustaría. Ahogado ni prendido a fuego. Seguro. De ahí como venga. O caerme de un edificio, porque también a las alturas me da un poco miedo. Desmayas antes, amigo. Esas 3 cosas no me gustarían. Ahogado sería para mí lo peor. Eso sería lo peor. Ahogado. Me da mucho miedo. Y yo también comparto con vos. Lo importante creo que es el estar con las cuentas claras, con las pendientes, con decir todo lo que tenías para decir con las personas y no callarse, no llevarse nada al cajón, como dicen.
nada, con la mayor cantidad de afectos y de amigos, y obviamente recordándome y riéndonos de todas las cosas vividas. Pero sí, con todas las cuentas claras, digamos. Bueno, pero ves que eso que vos decís lleva también como un análisis en vida. Es un trabajo que se hace en vida. Claro, sí, Por sí, eso, obvio. el arte de saber elegir por el bien de uno. Filosofía, chicos. Tal cual. Yo creo que, como dije antes, a mí me gustaría morir después de haber tenido sexo, después de haber bajoneado un McDonald's, Ya está. me Estás hecho. dormí y no me desperté. Nos vemos. Un espectáculo. Bien. Bueno, cerramos este capítulo. ¿Y a vos? ¿Cómo te gustaría morir?